La palabra maquiavélico se nos viene a la mente como sinónimo de maligno, de embustero. Pero, ¿dónde realmente se origina este sentido común? Para ello, necesariamente tenemos que indagar sobre la persona por la cual se acuñó aquella palabra, es decir, Nicolás Maquiavelo, y sobre todo, investigar su obra más preciada, El Príncipe. Esta obra, que sirvió de guía a muchos líderes mundiales, fue elaborada a fines de mostrar a Lorenzo de Médicis, en su tarea de funcionario, los caminos por los cuales un príncipe debe comportarse a los fines de tomar y o mantener el poder, más allá del bien o del mal. Sin embargo, sus concepciones nos sirven para la vida diaria o cotidiana, ya que no solo son útiles para comprender actitudes de funcionarios políticos, sino también para comprender actitudes de personas comunes. Es, en mi opinión, toda una obra psicológica de gran valor e intemporal, aunque su autor haya sido muy criticado a lo largo de la historia. Y algo que enriquece aún más este texto es que, en esta edición del libro, contamos con los comentarios efectuados por el mismo Napoleón Bonaparte, cuyo legado fue encontrado en un carruaje abandonado por el mismo corso, luego de perder en la famosa batalla de Waterloo. Vamos a mencionar primero algunas de las frases más importantes de El Príncipe, para comprender literalmente su pensamiento, y luego contextualizaremos históricamente la obra. Sugiero que se entienda a la palabra príncipe como sinónimo de gobernador de estados, rey o dirigente. También que relacionen tal palabra con el ser humano mismo en su aspecto cotidiano. Por último, haremos un somero análisis de la cuestión moral de la obra, que fue de discusión por siglos y hasta hoy en día es motivo de debate entre grandes especialistas. Fácil es hacerle creer al pueblo una cosa, pero difícil hacerles persistir en su creencia, por cuyo motivo es menester componerse de modo que, cuando hayan cesado de creer, sea posible obligarlos a creer todavía. Cualquiera que crea que los nuevos beneficios hacen olvidar a los eminentes personajes las antiguas injurias, camina errado. Esta es de Napoleón. ¿Qué importa el camino que se sigue con tal de que se llegue al término deseado? Cuando las personas reciben bien de quien no esperan más que mal, se apoyan más y más en él. Así, el pueblo sometido por un príncipe nuevo que toma a aquel bajo su protección, le tiene más afecto a este que a un príncipe que haya tomado el poder benevolentemente. Un soberano prudente debe imaginar un método por el que sus gobernados tengan una necesidad grandísima de él. Es el medio más seguro de hacérselos fieles para siempre. Las armas de ayuda que he contado entre las inútiles son las que un príncipe presta a otro para socorrerle y para defenderle. Tales armas pueden ser inútiles y buenas en sí mismas, pero resultan fatídicas siempre para el que las llama, porque si pierden la batalla, queda derrotado, y si la gana, se constituye de algún modo en prisionero de quien le auxilió. Es necesario que un príncipe que desee mantenerse en su reino aprenda a no ser bueno en ciertos casos y a servirse de su bondad según que las circunstancias lo exijan. Para un príncipe es más seguro ser temido antes que amado. Hablando en general, los seres humanos son ingratos, volubles, disimulados, huidores de peligros y ansiosos de ganancias. Mientras les hacemos bien y necesitan de nosotros, nos ofrecen sangre, caudal, vida e hijos, pero se rebelan cuando ya no les somos útiles. Los seres humanos son tan simples y se sujetan a la necesidad en tanto grado que el que engaña con arte, haya siempre gente que se deje engañar. Dichoso aquel cuyo modo de proceder se halla en armonía con la índole de las circunstancias, y que no puede menos de ser desgraciado aquel cuya conducta está en discordancia con los tiempos. Contexto histórico de la obra y de su autor.
Niccolò Machiavelli nació en 1469 en la ciudad de Florencia. Participó un tiempo en política y en el año 1513 escribió El Príncipe. El título original fue De Principatibus, es decir, de los principados o de los gobiernos de príncipes. Durante la época de su narración existía una reciente organización estatal donde el poder se concentraba en manos del soberano, es decir, el príncipe, lo que exigía en ocasiones el uso de la diplomacia y de la fuerza para conservar el poder. Maquiavelo fue funcionario de Florencia hasta el año 1512, en que fue expulsado de su cargo y encarcelado por supuesta conspiración. Una vez en libertad, escribió las obras por las cuales la posteridad lo conoce hasta hoy en día, aunque, llamativamente, El Príncipe no se publicó hasta unos años después de su fallecimiento. En principio, había sido una especie de consejos o guía práctica de cómo gobernar dedicados a Lorenzo el Magnífico, hijo de Pedro de Médicis, quizás con una idea de congraciarse con él. Singularmente, los Médicis fueron los que expulsaron a Maquiavelo de su cargo de funcionario, lo encarcelaron y hasta se cree que lo torturaron. La obra en sí, su cuestión moral. El diccionario tiene una palabra en su alusión, maquiavélico, y nos dice: adjetivo que se emplea para indicar las acciones o actitudes de astucia, engaño y doblez que emplean algunas personas a fin de lograr un propósito específico sin importar los medios empleados para alcanzarlo. Asimismo, se acuñó una popular frase que no pronunció literalmente Maquiavelo, pero la da a entender en toda su obra: el fin justifica los medios. Ambos hechos deberían inducirnos a pensar en un carácter personal despótico del autor de la obra, pero, al parecer de algunos historiadores, Maquiavelo no fue tan maquiavélico. Sin embargo, a la hora de explayar sus pensamientos, no guarda rencor con la maldad, pues aconseja servirse de ella en ciertas oportunidades y en ciertos fines. Y me pregunto, ¿no es acaso el comportamiento de la generalidad de las personas lo que Maquiavelo refleja? ¿Acaso los seres humanos no divagamos constantemente entre el bien y el mal, siempre en búsqueda de un beneficio personal? ¿No está acaso sinceramente expresado el pensamiento del autor respecto a cómo somos los seres humanos en general y advertir respecto a esto para poder zanjear de alguna u otra forma ciertos avatares políticos o sociales? ¿No somos, en mayor o menor medida, corruptos por naturaleza? Muchos historiadores, filósofos y expertos en ciencias políticas emitieron diversos dictámenes sobre la obra de Maquiavelo y lo han juzgado de todas las formas posibles. Por mi parte, y si bien no comparto que se deban elegir malos caminos con tal de lograr algunos propósitos, sí acepto que la naturaleza humana es, en general, corrupta. Y eso es justamente lo que nos quiere dar a entender fundamentalmente Maquiavelo con su texto. Es quizás una advertencia, un aviso de abrir bien los ojos hacia la triste realidad. Creo en la importancia de esta obra como un fiel reflejo de no solo la persona política, sino también la persona común, y debería ayudarnos a entender la psiquis humana, para estar preparados para todo evento posible, pero sin que afecte nuestra evitación constante y eterna de no dañar al prójimo.